A ver, este material es una investigación académica fascinante sobre el consumo de cine regional peruano entre los jóvenes de Lima, destacando la enorme brecha entre la producción en provincias y su nula distribución en la capital. Vamos al grano. Establecer una definición unificada y operativa del concepto de cine regional desde las primeras páginas es fundamental para anclar la comprensión del lector a lo largo de todo el texto. Es que ese es un punto de partida innegociable. O sea, al revisar el manuscrito, lo primero que te salta a la vista es el esfuerzo titánico del autor por mapear toda la literatura que hay sobre el tema. Sí, mete muchísima información. Demasiada a veces. Nos presenta a Emilio Bustamante, que define este cine desde una perspectiva, puramente cultural y descentralizada. Claro. Luego te introduce a la DAFO, que es la Dirección del Audiovisual y los Nuevos Medios del Ministerio, y ellos imponen una definición súper burocrática, basada básicamente en dónde vive el equipo técnico. Ya, un criterio súper frío. Exacto. Y por si fuera poco, suma la visión de Middens sobre la ambigüedad del término en toda Latinoamérica. A ver, es un despliegue teórico impresionante, no te voy a mentir, pero genera un problema práctico inmediato para el que lo lee. Es que la debilidad aquí es clarísima. O sea, el documento dedica demasiado espacio inicial a debatir estas ambigüedades teóricas sin decantarse rápidamente por una postura. Eso es. Es como, imagínate que te sientas a jugar a un juego de mesa nuevo, súper complejo. Vale, me lo imagino. Abres el manual y descubres que el creador te ha puesto 3 sistemas de puntuación distintos. Y compiten entre ellos. ¡Qué locura! Claro, a nivel teórico sobre diseño de juegos es un debate fascinante, pero en la práctica te frena por completo el inicio de la partida. El lector necesita saber qué reglas aplican antes de tirar los dados. Y el problema de no fijar una postura es que esa confusión se traslada a la metodología. Totalmente. De hecho, los propios datos empíricos del estudio lo dicen. Los jóvenes limeños de los focus groups admiten que están hechos un lío. No saben qué películas cuentan como regionales y cuáles no. Lógico. Si tu marco teórico es un cacao, pues la recolección de datos nace sobre un terreno súper inestable. Pero aquí me surge una pequeña duda metodológica. Si combinamos la visión de Bustamante con los requisitos legales de la DAFO, ¿no corremos el riesgo de crear una especie de definición Frankenstein que cabrea a la academia? Bueno, a ver. Igual le resta rigor al artículo, ¿no? A ver, no se trata de simplificar el debate en sí, sino de acotar el alcance práctico del texto. Por eso, la sugerencia aquí es sintetizar estas perspectivas en una única definición operativa que sea exclusiva para este artículo. Vale, acotarlo. Exacto, ubicándola estratégicamente justo en la introducción. El autor puede, y la verdad es que debe, reconocer que ese debate académico existe, pero acto seguido tiene que plantar una bandera en el suelo y decir: oye, para medir este fenómeno hoy, vamos a entender el cine regional bajo estos parámetros concretos. Claro, para no despistar. Sin esa delimitación, el lector llega a los resultados evaluando peras mientras el investigador le habla de manzanas. Visto así, tiene todo el sentido. Para aterrizar esto en ejemplos concretos, el autor podría abrir una subsección muy cortita al final de la introducción. Sí, un parrafito. Justo antes de la metodología, que se llame algo como parámetros operativos, y ahí redactas la fusión de los criterios. Algo tipo: para los fines de esta investigación, se considerará cine regional toda producción cuyo núcleo creativo provenga de fuera de Lima, independientemente de los requisitos fiscales. Eso cierra el debate de golpe. Le da al lector unas gafas bien graduadas para leer el resto. Y para que esas gafas funcionen aún mejor, yo le añadiría un anclaje visual directo. O sea, las definiciones abstractas son súper difíciles de retener. Ya, se olvidan rápido. Si en ese mismo párrafo mencionas una película concreta que haya sido un éxito, el concepto aterriza al momento. Puedes nombrar un fenómeno de terror amazónico como Cementerio General o el drama en Aymara, Huiña y Pacha. Ostras, Huiña y Pacha. Exacto. Al ponerle nombre y apellidos te cargas cualquier duda semántica. Y ya que sacamos el tema de estas películas, para nuestra audiencia de YouTube que nos está escuchando, si no habéis visto Huiña y Pacha, hacedlo. Es un ejemplo perfecto de por qué este cine vale tantísimo la pena. Totalmente. Y sin hacer spoilers, fijaos en la dirección de fotografía que tiene. Es brutal. Usa planos fijos, largos, que te transmiten una sensación de aislamiento tremenda. Te asfixia, sí. Y las actuaciones de los 2 ancianos protagonistas, o sea, la carga emocional que llevan en la mirada, en sus silencios,
Es una clase magistral de contención. No hace falta un diálogo explosivo para que te rompan el corazón. Eso es justo a lo que voy. Cuando el lector o el oyente visualiza la estética, el idioma y ese nivel de actuación, entra a la sección de resultados con la mente súper enfocada. Porque, y esto nos lleva al segundo punto clave de hoy, el contenido de estas películas es lo que condiciona al espectador. La integración de los testimonios cualitativos con el análisis temático profundo de las obras cinematográficas puede elevar sustancialmente la contundencia analítica de la investigación. Y aquí es donde el texto tiene, yo creo, su oportunidad de oro más desaprovechada. El marco teórico hace un trabajo espectacular identificando el trasfondo de estas producciones. Sí, el contexto es durísimo. Hablamos de cine que nace en las regiones más golpeadas por la historia reciente de Perú. Te mencionan melodramas en Puno sobre la minería ilegal y el abandono infantil. Temas muy heavies. Y el cine de terror de Ayacucho, que esto me voló la cabeza, usan figuras del folclore como los pistacos, que no son el típico monstruo de serie B, son metáforas directas y viscerales del terrorismo, de las matanzas y del conflicto armado. Son películas que nacen de un trauma social colectivo bestial. Ya. Y la debilidad aquí es que hay una desconexión enorme entre ese trauma brutal y lo que dicen los jóvenes limeños en los focus groups. Totalmente. O sea, yo leía las transcripciones y me quedaba a cuadros. Decían que ven estas películas por, y cito, orgullo nacional, o porque les da emoción o para aprender las costumbres de las provincias. Es muy fuerte. Es un abismo cognitivo. Tienes una película que está exorcizando torturas y un espectador en la capital que la consume como si fuera un documental turístico de la 2, ¿sabes? Y el texto simplemente reporta esto de forma pasiva. Esa es la falla metodológica. El autor te suelta la estadística rollo, el 60% siente orgullo. Y ya está. No somete esas impresiones a un escrutinio analítico. Faltan, digamos, las garras críticas del investigador interrogando sus propios datos empíricos. Pero, a ver, ¿hasta qué punto le toca a un investigador cuestionar los sentimientos de la gente? O sea, si el chaval dice que siente orgullo, pues ese es el dato. No le estamos pidiendo al autor que sea un crítico de cine en vez de un académico. Es que no se trata de invalidar lo que siente el chaval, sino de analizar por qué lo siente y qué nos dice eso de la sociedad. La sugerencia clara aquí es construir un puente analítico en la sección de discusión. Vale, conectar ambas partes. Exacto. Tienes que confrontar lo que la audiencia de la capital cree que está viendo con lo que la película regional realmente proyecta. Si el director hace una metáfora sobre el terrorismo y el público dice ¡ay, qué bonitos paisajes!, tienes que señalar esa disonancia cognitiva. Eso es hacer sociología del consumo, no crítica de cine. Entiendo, es dejar de ser un simple taquígrafo y empezar a interpretar los silencios. Y para dar ejemplos concretos de cómo hacer esto en el texto, el autor podría dedicar unos párrafos en la discusión a esta dicotomía. Sí, enfrentarlo directamente. Pones una cita textual del participante hablando de ese orgullo genérico y literalmente al lado le describes una escena cruda de La Casa Rosada de Palito Ortega Matute. ¡Uf, qué peliculón! Y de nuevo, hablando directamente a nuestra audiencia de YouTube que busca recomendaciones con sustancia, si veis La Casa Rosada, preparaos. La dirección te sumerge de lleno en la paranoia de los años 80 en Ayacucho. Sí, no te da respiro. El manejo de la cámara en los interrogatorios, las actuaciones llenas de terror contenido, es cine que duele físicamente. Y cuando cruzas esa crudeza en la página con la respuesta plana del espectador, obligas al lector a experimentar ese cortocircuito cultural. Y para rizar el rizo y darle más peso académico, el autor podría introducir ahí el concepto del exotismo interno, o la mirada foránea dentro de tu propio país. ¡Qué buen concepto! Es potentísimo. Volviendo a Huña y Pacha, el texto podría cuestionar si los jóvenes de Lima van al cine porque realmente respetan la cosmovisión andina o si, sin darse cuenta, están consumiendo la otredad de su propio país como un producto pintoresco para el fin de semana. Tratar eso, vamos, le daría un giro brutal al artículo. Demostraría que las simplificaciones que hace el público son un dato igual de revelador. Exacto. Bueno, y ahora que ya hemos desgranado cómo procesan este cine, nos damos de bruces con la barrera física. ¿Dónde demonios lo ven? Y esto nos lleva al último punto, profundizar en las implicaciones prácticas sobre la sorprendente disposición del público hacia las salas alternativas transformaría estos hallazgos teóricos en una herramienta estratégica de gran valor para la industria. Es que el embudo de la distribución es el gran villano de esta película. Tal cual.
Todos sabemos cómo va la cartelera comercial. Los multicenes te exigen llenar la sala el primer fin de semana compitiendo contra Marvel, y si no, te echan sin piedad. El artículo plantea esto súper bien al principio, pero luego en la debilidad de la sección de resultados, el autor hace un descubrimiento increíble y frena en seco. Sí, a mí ese dato me dejó loco. Resulta que el 100% de los jóvenes de los grupos focales, todos, están dispuestos a ir a ver cine regional a espacios alternativos. A centros culturales, plazas, cineclubes universitarios. Exacto. Y no por un deber moral, sino porque buscan la experiencia interactiva, el evento social. Pero la paradoja y el drama real de este estudio es que ninguno sabía que esos espacios ya existen en Lima y ya proyectan esas películas. Es trágico. Y el documento lo trata como una anécdota, se queda en una observación pasiva. Eso es, lo reporta como un dato curioso y no desarrolla el potencial transformador que tiene esto para solucionar el problema de distribución que él mismo denunciaba en la página 1. Vale, pero aquí vuelvo a hacer de abogado del diablo, ¿eh? Un académico recoge datos para describir una realidad. ¿De verdad es su trabajo redactar un plan de negocio o de marketing cultural para los cineastas independientes? A ver, si fuera un ensayo histórico te daría la razón. Vale. Pero es que el propio autor dice explícitamente en la introducción que su objetivo es aportar al sector audiovisual peruano. Ah, vale, se ha puesto él mismo esa meta. Claro, si tu objetivo es ayudar a la industria y descubres que hay un público enorme dispuesto a ir a salas alternativas, pero que no van porque nadie se lo ha contado, quedarte callado es negligencia. Ya, te entiendo. Es expandir esos hallazgos y convertirlos en recomendaciones prácticas. Eso transforma el artículo en un mapa del tesoro validado, con datos empíricos, que es lo que los productores regionales llevan soñando tener desde hace décadas. Claro, es como si ves que un barco se hunde y en vez de decirle dónde hay madera para arreglarlo, solo le dices, oye, que te estás hundiendo, ¿eh? Literalmente. Para solucionar esto con ejemplos concretos, el autor tiene que reestructurar las conclusiones y abrir un apartado nuevo, llamémosle Recomendaciones de Política Cultural y Distribución. Suena muy pro. Y ahí, nada de teorías abstractas, propuestas hiperespecíficas para los tres actores clave que son los cineastas, los productores y el Estado, o sea, la DAFO o los ayuntamientos. Exactamente. En ese apartado puedes detallar una alianza interinstitucional basada en tus propios datos. Por ejemplo, sugiriendo que la DAFO financie campañas en redes sociales junto con las municipalidades de Lima. Buena idea. Y la clave, escuchando a los jóvenes del estudio, es cambiar el enfoque del marketing, dejar de vender el cine regional como una obligación moral o alta cultura aburrida y empaquetarlo como un evento social súper exclusivo o una experiencia inmersiva de fin de semana. ¡Ostras! Ese matiz del empaquetado es brillante, porque sale directamente de lo que los chavales pedían en las entrevistas. Y para dar un ejemplo aún más concreto sobre estrategias de programación, el documento podría proponer ciclos estacionales. ¡Uy! Me encanta por dónde vas. Si tus datos te dicen que el terror ayacuchano tiene tirón por su estética y su mitología, pues recomiendas organizar ciclos de terror andino en centros culturales durante octubre, aprovechando el tirón de Halloween. Claro, cruzas la estacionalidad del mercado con la sed de experiencia comunitaria que tienen los jóvenes. Exacto. Y de nuevo, a nuestra audiencia, si alguna vez tenéis la oportunidad de asistir a una de estas proyecciones alternativas de terror peruano, no lo dudéis. La experiencia comunitaria de ver cómo toda la sala reacciona junta a esa tensión, a esos mitos locales, le suma una capa emocional que el streaming en casa jamás te va a dar. Ni de broma, la experiencia en sala cambia totalmente la percepción de la película, le da muchísima más potencia. Al estructurar las conclusiones de esta manera, el artículo del autor deja de ser un PDF más acumulando polvo en la universidad. Se vuelve una herramienta de supervivencia. Exacto, una guía obligatoria para cualquier productor de provincias que quiera asaltar el mercado limeño. Es entender que la academia no solo mide la realidad, sino que tiene el poder de ofrecer salidas a problemas sistémicos reales. ¡Qué gran forma de verlo! Pues ha sido un análisis profundo y creo que hemos tocado las tuercas exactas que necesitan ajustarse. Vamos a hacer un resumen rapidísimo de los 3 pilares de la crítica de hoy. Venga. Empezamos hablando de la necesidad de fijar una definición operativa clara sobre qué es el cine regional en el párrafo 1.
Nada de laberintos legales y teorías cruzadas que solo confunden al lector y ensucian la metodología. Luego pasamos a la parte emocional, subrayando que el investigador no puede ser un espectador pasivo de sus datos. Tiene que atreverse a confrontar esa visión un poco turista y edulcorada que tiene el público limeño con la crudeza temática brutal de las películas que consumen, generando ahí una fricción analítica súper interesante. Y por último cerramos con la obligación casi moral de capitalizar ese 100% de chavales dispuestos a ir a salas alternativas, convirtiendo un simple dato curioso en un apartado de recomendaciones tácticas y operativas que puedan cambiar la industria desde dentro. Vamos, que volviendo a tu metáfora del juego de mesa del principio, el autor ya tiene todas las piezas, ha diseñado un tablero increíble y sabe cómo se comportan los jugadores. Solo le falta afinar el manual. Exacto, escribir unas reglas claras al inicio y proponer la estrategia ganadora al final. El material es súper sólido, con estos ajustes lo va a abordar. Pues sí, así que si nos estás escuchando y eres el autor de este trabajo, te invitamos a implementar estos cambios. Sigue retando tus propios datos y por favor mándanos el manuscrito revisado en el futuro, que nos encantaría ver cómo evoluciona. Sí, mandadlo otra vez, que tenemos muchas ganas de leer la versión final. Y a todos vosotros, los que nos acompañáis en YouTube destripando textos para entender la mecánica de un buen artículo y descubriendo joyitas del cine regional por el camino, suscribíos al canal para no perderos la próxima crítica. Nos vemos muy pronto.